Me toca a mí. Me toca a mí darles las buenas tardes a todas las personas que se conectaron y que esperemos que se vayan conectando poco a poco el día de hoy. A nombre del programa feminista La Corriente y de las Reinas Chulas, les agradecemos muchísimo su presencia virtual. Nos alegra mucho ver caras conocidas. Hoy estamos en este diálogo con Ana Francis Moore de las Reinas Chulas de México y María Teresa Blandón de La Corriente Nicaragua. Ana Francis es cabaretera, feminista, estudiosa de la teología, creadora de Santa Rita, la de las causas perdidas, y de otros muchos personajes. Ha sido nuestra maestra en las artes finas del cabaret feminista en Nicaragua, y con ella y con la compañía de teatro Las Reinas Chulas nos une una entrañable relación. Tere Blandón, María Teresa Blandón, mejor conocida como Tere Blandón, es directora de La Corriente, es socióloga, es activista y maestra de generaciones de feministas nicaragüenses y centroamericanas, entre ellas yo. Bueno, y diría también que latinoamericanas y del Caribe. Me atrevo a decir que no podemos entender el feminismo nicaragüense sin la Tere, y viceversa. A las dos, muchísimas gracias por animarse a este diálogo, el cual armamos en el marco de la campaña por una cultura laica que La Corriente lanzó recientemente en Nicaragua. Porque aún en medio de crisis sociales, políticas, económicas, de salud y medioambientales, creemos que urge reflexionar sobre estos temas para la democratización de nuestros países. Y bueno, pues muchas gracias, Tere, muchas gracias, Ana, por estar hoy aquí conectadas. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar. Yo les propongo alguna pregunta. Si la gente que está conectada quiere hacer alguna pregunta, pues igual escríbala y se las hacemos llegar a Tere y a Ana. Y les dejo abierto el micrófono para que ustedes se vayan como hilo de media y nos aporten a la reflexión. ¿De qué hablamos cuando hablamos sobre fundamentalismos religiosos? ¿Y por qué creen ustedes que hay que profundizar sobre los efectos en las incipientes democracias de nuestros países, de Nicaragua y de México? Ok, pues ¿me arranco? ¡Arránquese! Oigan, pues muchas gracias por esta invitación. Además de que el tema me fascina por todos los lados posibles, me parece que es muy pertinente en este momento porque estamos viviendo tiempos de muchísima polarización y cuando las ideas son como tan extremas, tan extremistas, tan fundamentalistas, pues generalmente están llenas de mentira y generalmente están llenas de dolor. Y bueno, eso nos afecta sin duda en nuestras incipientes democracias. ¿Qué entendemos por fundamentalismos religiosos? Hay que pensar una cosa que es súper importante, que es que los fundamentalismos, lo que pasa con los fundamentalismos es que son corrientes que van hacia los fundamentos. Y esto es muy importante ubicarlo y es muy importante comprenderlo. Es decir, los movimientos religiosos fundamentalistas están llenos de algunas personas que son tremendamente perversas, pero están nutridos en su mayoría de personas como ustedes y como yo, que lo que realmente quieren en esta vida es un poquito de orden, es un poquito de paz, que quieren entender cómo está conformado el mundo, que quieren entender por qué Dios, y lo pongo entre comillas, por qué Dios nos mandó esta pandemia, que quieren entender por qué el mundo ocurre como ocurre, por qué hay tanta miseria, por qué hay tanta pobreza, por qué hay tanta injusticia. Y eso es importante comprenderlo, porque la carne de cañón de los fundamentalismos, sin duda somos las personas a las que ataca, pero también son esas personas que forman los ejércitos de estas élites y que son quienes salen a golpearnos, que son quienes hacen las marchas multitudinarias, quienes salen con sus manifestaciones, quienes ocupan de pronto los espacios.
es la carne de cañón que en el fondo lo que está buscando es regresar a los fundamentos de sus creencias, a los fundamentos de su fe y entender por qué el mundo funciona como funciona. O sea, por qué los males del mundo funcionan como funcionan. Entonces, fundamentalismos religiosos, sin duda, es como ese entendimiento exacerbado de una fe, ese entendimiento exacerbado de una tradición religiosa que se vuelve intolerante. El problema es que se vuelve intolerante. Hasta ahí. Beren, ¿quisieras tú agregarle? Sí, bueno, yo suelo afirmar que los fundamentalismos todos, incluyendo el religioso, en realidad son un obstáculo para el avance de nuestras sociedades, en un sentido general, no solo relativo a la democracia, sino también un obstáculo para la convivencia pacífica y un obstáculo para el diálogo plural, y también son un obstáculo para la felicidad. O sea, ofrecen felicidad, pero en realidad producen mucho sufrimiento a quienes, digamos, adscriben esta forma de creer. Y es que los fundamentalismos se basan en el miedo, es decir, no en la libertad de conciencia, no en la libertad de elección, no en el gozo. Su fuerza motriz es el miedo, y el miedo es una fuerza, digamos, que contiene, ¿no? Que impide, que inhibe, que reprime a la gente, ¿no? La gente por miedo deja de hacer un montón de cosas que serían necesarias para su bienestar incluso. Por eso es que son también un peligro. Y bueno, los fundamentalismos políticos, económicos, religiosos, son antidemocráticos porque son intolerantes, porque se oponen al diálogo, porque defienden verdades únicas, y esto no da para es decir, excluye a todo el que piense diferente. Y por último, pues para comentar de entrada, es que todos los fundamentalismos son patriarcales. Es decir, tienen en el núcleo este tema de afirmar la ley del padre, la ley del orden de la que hablan distintas antropólogas, bueno, feministas de distintas disciplinas. Los fundamentalismos afirman jerarquías. Y en el centro de esta jerarquía está la ley del padre. Entonces, claro, por eso es que son también reproductores de desigualdades que tienen que ver con distintos ámbitos, ¿no? Desigualdades económicas, desigualdades en nombre de la cultura, o en nombre del sexo, o en nombre del género, o en nombre de cualquier otra adscripción, porque son fuerzas que se oponen a los principios fundantes de la democracia liberal. Por eso es que yo afirmo que son un peligro para que nuestras sociedades salgan o enfrenten de manera, digamos, apropiada los problemas que tenemos. ¿Cuáles serían esas verdades únicas de las que hablaste? Ana. Pues por ejemplo, pues verdades únicas, la familia es de una manera y no de otra, los hijos se hacen de una manera y no de otra. Eso, la familia está conformada o sea, la familia sana está conformada por un padre, una madre, los hijos que resulten y de donde vengan, pues no, pero básicamente es como una verdad única, que la familia solo es eso. Y si tú haces un poquito de, ¿cómo se llama? Como de reflexión de lógica y piensas, como dice la sociología viejita, que dice que la familia es la base de la sociedad, y la sociedad está francamente mal, no solamente en Nicaragua, no solamente en México, sino en el mundo entero, porque si no, no estaríamos encerrados por una pandemia idiota resultado del neoliberalismo. ¿Me explico? Es decir, a ojos vistas, nuestro contrato social deja mucho que desear, digamos. Si alguien nos contratara como humanidad para hacer contratos sociales que funcionen, no nos contratarían, pues salimos reprobados, ¿no?
Entonces, si nuestro contrato social está tan mal y la base de ese contrato social es la familia, pues vale la pena dudar que esa familia funcione. Pues, ¿no? O sea, la familia heterosexual, así como se supone que es la verdadera, ha dejado una estela de dolor impresionante. Ha construido una humanidad llena de dolor. Esa es una verdad única que genera un montón de dolor. ¿Alguna otra verdad única en la que tú quisieras hacer hincapié, Tere? Bueno, es que en realidad son varias, ¿no? Una es esa que decía Ana, que es gravísima porque, bueno, porque niega los cambios que han ocurrido en la sociedad y en todas las formas de organización social, incluyendo a la familia. O sea, y se salta también experiencias históricas, los fundamentalismos, por eso es que nos niegan nuestras raíces y nos niegan nuestra historia, porque el conocimiento que promueven no es un conocimiento histórico ni es un conocimiento situado. Vamos a ver, en los pueblos originarios no había familia nuclear, por ejemplo. Entonces, se saltan y nos impiden conocer realmente quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras propias tradiciones y nos quieren obligar a creer que una invención que tiene 2 siglos, que es la de la familia nuclear y que es de Occidente, tiene que ser universalizable y que es ahistórica y atemporal. Nos mienten, pues por eso es que yo decía que se basan también en una política de la mentira, porque su conocimiento no es situado, es ahistórico y es adulterado. Hay una idea muy obsesiva con los fundamentalismos religiosos que tiene que ver con fijar los cuerpos como realidades inmutables, inalterables. Recurren, por ejemplo, a un relato del Génesis, donde se señala que Dios creó al hombre y a la mujer y que los creó como macho y hembra, o sea, sin ninguna otra posibilidad. Y que además les dijo, bueno, que tienen que fecundarse para reproducir a la especie. Hacen, por ejemplo, para hacer esa fijación del género como una realidad metafísica que nadie puede modificar, pues recurren a ese relato del Génesis y todo lo que no corresponda en esa definición de macho y hembra no tiene validación, no es buena idea y sería un atentado contra la voluntad de Dios. Pero, por ejemplo, siguen recurriendo a ideas muy conservadoras que tenía Juan Pablo II en relación al tema del cuerpo, de la sexualidad. Dicen, por ejemplo, que Dios dijo que teníamos que reproducirnos y no, digamos, sin cortapisas, y entonces a partir de ahí se oponen a los anticonceptivos. O en esta idea de la familia como entidad natural e histórica, también se oponen al divorcio, ni hablar del aborto, por supuesto, ¿no? Entonces, esta idea del cuerpo como entidades predefinidas, prefiguradas, imposibles de modificar a voluntad, pues hacen que pongan en cuestión todos los cambios que han ido ocurriendo en las nociones que tenemos sobre el género, sobre la sexualidad, sobre el placer, sobre, digamos, el uso de la ciencia para regular nuestra fecundidad, que son temas de una enorme importancia para la vida de los hombres y para la vida de las mujeres en toda su diversidad. Pero luego también tienen patrones de autoridad que vienen de los relatos muy brutales, digamos, del Antiguo Testamento. Es decir, el padre es prácticamente el dueño de su mujer y de su prole. Y la autoridad del padre no puede ser cuestionada en modo alguno. Esta idea es muy peligrosa porque nos va figurando unas nociones de poder muy dominantes, muy autoritarios,
Y por ejemplo, el tema del abuso sexual resulta tan difícil tratarlo por esta idea de fidelidad y de pacto de silencio con el padre como la figura de autoridad, valga la redundancia, en la familia, a quien no debemos traicionar. Entre otros elementos, creo que esas son partes muy problemáticas de los fundamentalistas. Ahora, que hay una cosa que a mí me interesaría como que pensáramos, que es, o sea, ¿qué hacemos con el fundamentalismo en general, con el fundamentalismo teórico, etcétera? Es una cosa, pero ¿qué hacemos con el fundamentalismo de aquí enfrente? Es decir, ¿qué hacemos con el fundamentalismo de las personas con las que vivo, de las personas con las que convivo todos los días, de las personas que son de mi comunidad? Para entonces comprender, tratar de desactivarlo y tratar de desarticularlo. Y a mí me parece como interesante colocar las cosas en su justa dimensión y en su relatividad. Es decir, los cuentos de la Biblia, que al fin y al cabo la Biblia es una suma de cuentos. Y cuando digo cuentos no estoy diciendo mentiras, ojo, estoy diciendo cuentos. Porque yo como contadora de historias cuento cuentos para contar una verdad. Lo cual no significa que el cuentito que estoy contando haya ocurrido tal cual. El otro día mi hija me preguntó cómo era el asunto, de dónde había venido toda la humanidad si nada más habían estado Adán y Eva, ¿no? Porque mi hija está siendo educada en la tradición judía. Y entonces ahorita en sus clases de Torah, ella tiene 8 años, le están enseñando el Génesis y etcétera, ¿no? Y entonces, claro, ella no entiende si de Adán y Eva, y luego cómo fuimos tantos, o sea, ellos se casaron, los hijos que tuvieron, ¿con quién se fueron a casar o qué pachó? Pues, ¿no? Y entonces, claro, pues es una pregunta muy chistosa, pero muy lógica, pues, ¿no? Entonces, un poquito la respuesta que yo le daba era, tienes que entender que son cuentos. Eso no significa que sean mentira, porque yo no le puedo decir que su tradición religiosa es mentira, ¿no? Eso no significa que sean mentiras, sino que son maneras de contarnos una historia para decirnos algo. Y entonces ella me dijo, ah, claro, como Pedro y el lobo. Le dije, exactamente. O sea, no hubo ningún lobo que hablara con Pedro, ¿me explico? No hubo, pero la historia de Pedro y el lobo justamente nos sirve para entender que decir mentiras, pues es un poquito problemático para vivir en sociedad, ¿no? Digamos, o para tener relaciones con otras personas. Entonces, me parece crucial entender que desde el fundamentalismo los cuentitos no son cuentitos, sino son verdades tal cual, que se siguen como instructivo. Y desde la fe y desde una tradición religiosa respetuosa, laica, etcétera, pues son cuentitos que nos ayudan a transitar este mundo con una historia como nos sirve saber sobre Yemayá, como nos sirve saber sobre la Virgen de Guadalupe, como nos sirve saber sobre la Pachamama, sobre la Copacabana, etcétera. Es decir, son historias que nos ayudan a transitar en nuestras tradiciones, en nuestros pueblos, en nuestras creencias, etcétera. El problema es que cuando esos cuentitos nos los tomamos literales, ¿no? Y ese también, o sea, de ahí también vienen los fundamentalismos. Y dejamos de comprender también su realidad histórica. Es decir, hace 5,000 años, cuando éramos unos cuantas personas sobre la faz de la Tierra, y las personas no vivían más allá de 20 años, porque el promedio de vida era ese, pues claramente había que multiplicarse, era una necesidad, digamos, de la especie el multiplicarse. Y claramente no había muchas otras personas alrededor, entonces claro que se multiplicaban entre parientes. Ese es un tabú que colocamos después en la historia, pues, ¿no? En estos momentos, cuando somos 7.500 millones de personas, bueno, no nos surge reproducirnos como especie, ¿me explico? Lo que nos surge es cambiar el cuentito que nos contamos para reproducirnos fue, hay que tener los hijos que Dios nos mande. Ese fue el cuentito que socialmente se estableció. Si comprendemos como la Biblia, como todos los historias, todos los libros religiosos, si los comprendemos como libros instructivos, porque en ese momento de la historia las cosas no estaban separadas, es decir, no había un manual de salud y un manual religioso, sino estaba todo junto. Entonces podemos comprender de la misma manera que las historias de nuestros pueblos originarios nos cuentan cosas para enseñarnos cosas. Pues, ¿no? En este momento es absurdo pensar que tenemos que tener los hijos que Dios nos mande. Es absurdo pensar
que el único rol de las mujeres es el reproducirse. Es absurdo pensar que alguien es propiedad de alguien, pues, ¿no? Esos cuentitos hay que actualizarlos, pues, ¿no? Tere, ¿ibas a decir algo? Sí, es que quería comentar algo con el tema de los fundamentalismos. Yo he aprendido mucho de las teólogas feministas que ahora traigo a colación porque han sido entrañables para mí, pues mujeres como la Ivonne Guevara o como la María López Vigil en el caso de Nicaragua, o como Teresa Forcada después, que son mujeres, o como muchas de las fundadoras de las católicas por el derecho a decidir, que nos han ayudado un montón a entender. Y para mí uno de los como descubrimientos más importantes que tuve oyendo a estas teólogas es este tema del peligro de la textualidad, a propósito de lo que estaba diciendo Ana Francis recientemente en su última intervención, lo de la interpretación textual de la Biblia como si fuera palabra revelada de Dios y por tanto una palabra que no se puede poner en cuestión. Este núcleo duro, que es lo que conecta el poder de las religiones más, de todas las religiones, con los creyentes y las creyentes, me parece un núcleo duro. Porque cada vez que le decís vos a un fanático religioso, eso no lo dijo Dios, eso lo dijo Pablo, o sea, efectivamente te colocan en el lugar de la herejía. Y ese es un lugar malo, ese es un lugar del pecado, ese es un lugar, digamos, de la gente que no es buena, de la gente que inmediatamente tendrá que ser estigmatizada por no estar reconociendo, digamos, el carácter revelado de estos libros. Yo creo que eso nos está haciendo mucho daño, porque solo los teólogos, las teólogas más progresistas, están haciendo un esfuerzo enorme de interpretación de esos textos, de adecuación y también de crítica a algunos de esos textos que fueron escritos hace más de 2000 años y que correspondían a otra cultura, a otro momento de la historia, a otra cosmovisión. Pero esas nuevas interpretaciones de la Biblia como un libro histórico en realidad no llegan a las grandes masas. Entonces, vos ves toda esa corriente neopentecostal que tiene tanta fuerza en América Latina y particularmente a Centroamérica, y vos les decís eso y te van a quemar en la hoguera. O sea, si te descuidas te van a quemar textualmente, no solo simbólicamente. Entonces, claro, tiene unas implicaciones enormes, como solía decir siempre María López, suele decir en todas sus entrevistas. O sea, el fundamentalismo religioso tiene implicaciones negativas en todas las áreas de nuestras vidas, en los planos íntimos, privados, pero también en cómo nos relacionamos a nivel, digamos, familiar, a nivel social. Por acá hay un par de comentarios. Por acá, Marta dice que el mercado tiene que ser libre. Y Elvis dice, yo quisiera que pudieran profundizar sobre la manera en que los fundamentalismos religiosos influyen en los fundamentalismos político-partidarios de las personas. A ver si hay algún sentido en esta consulta que nos hacen. Marta también dice que los fundamentalismos no permiten el desarrollo de la ciudadanía. Y Magali Paut, Magali, un abrazote hasta donde estás. El fanatismo religioso con este proceso dictatorial, ¿cuánto daño ha hecho? No tener el beneficio de la duda nunca, dañino para la garantía de derechos y la autodefensa ante las violencias. Y nada más, si quisieran comentar sobre esto y pasamos ya después a otro tema. Que justo ese es el asunto del fundamentalismo. El fundamentalismo es dañino hasta para las religiones. Es decir, sí, pues. Sí, pues sí. Estamos viendo la versión más horrorosa de las religiones, pues, ¿no? Y habemos muchas personas creyentes que miramos otro lado, pues, ¿no? Que miramos otro lado y nos regimos desde otro lado. Y en donde las religiones, en donde una tradición religiosa se convierte en una ayuda para tu vida y no en un horror espantoso para andarme quemando gente, pues, ¿no?
Lo que es muy interesante, por ejemplo, de los neopentecostalismos en América Latina, y creo que eso se enlaza con la pregunta de Elvis, América Latina y el Caribe, es que están respondiendo a necesidades básicas reales. Es decir, el neoliberalismo hizo la promesa de la riqueza, hizo la promesa del bienestar económico, hizo la promesa de va a alcanzar para todo el mundo. Entre la tecnología, la ciencia y el neoliberalismo, todo el mundo va a vivir con cierta comodidad, resolviendo sus problemas básicos, ¿no? Los transgénicos solucionan el hambre, la medicina soluciona, ¿me explico? O sea, vamos a vivir una mejor vida. Esas fueron las promesas del neoliberalismo hace 40, 50 años. Promesas que estamos viendo que no se cumplieran, pues, ¿no? Entonces, los pueblos del mundo están furiosos y no saben hacia dónde dirigir su furia. Entonces, otra vez, ¿de dónde nos viene la plaga? ¿No? Pues estamos ante las 10 plagas para salir de Egipto. ¿De dónde nos vienen las mendigas plagas? Pues, ¿no? Pues claro, las primeras que estamos ahí de babosas aceptando la culpa o de carne de cañón, pues somos las mujeres, las lesbianas, no, o sea, somos como las primeras culpables. Pero realmente el asunto es que el neoliberalismo tiene, el mercado tiene que ser libre, dice Marta, y justamente tiene agarrado este mundo por todos lados para que estemos en este sistema de esclavitud tan tremenda. Y ahí es donde los neopentecostalismos entran perfecto, porque te ofrecen una alegría cotidiana que sí da, es decir, tú vas al templo no sé cuántos días a la semana, porque me parece que van bastante, ¿no? Y entras en este estado de éxtasis que se promete desde el Nuevo Testamento, pues, ¿no? En este estado de éxtasis de sentir al Señor dentro de ti inmediatamente. Y con esa gasolina funcionas hasta mañana, y funcionas hasta pasado mañana, pues, ¿no? Es una sensación como de bienestar y de haber encontrado a Dios y de sentirte vivo, viva, etcétera, etcétera. Además, pues tienen como esta cultura de la no bebida, del no alcohol, etcétera, que para nuestros pueblos a veces es crucial para bajarle a la violencia, pues, ¿no? Sin duda que una familia en donde el Señor ya no bebe es la mitad de violenta, pues, ¿no? Entonces, gracias al Señor se soluciona una parte de la violencia de mi familia, ¿no? Se promueve una cultura del trabajo, es decir, en vez de estar tomando en la cantina, más o menos el Señor está trabajando, y entre los de la comunidad te ayudamos a conseguir trabajo. Incluso en México eso es muy común cuando se instalan las iglesias neopentecostales en las comunidades, ¿no? Hasta te pueden prestar un dinero para que reinicies tu vida, no sé qué, ¿me explico? O sea, se da ahí un movimiento, un juego siniestro con la pobreza, pues, ¿no? En donde se soliviantan algunas necesidades con la palabra de Dios de forma, como funcionan las drogas, pues, ¿no? Un poquito, como momentánea, pero de momento a momento ahí te vas haciendo la vida. Y de pronto, entre tanta exclusión, ¿no? Entre tanta exclusión de la democracia, tanta exclusión del norte, porque no nos olvidemos que somos del sur, entre tanta exclusión del color de piel, entre tanta exclusión del mundo, un lugar donde me incluyan es un alivio, pues, ¿no? Las iglesias neopentecostales le están dando a la gente lo que los estados no dan, que es un estado de bienestar para entonces ocuparte de las bellezas de la vida, pues, ¿no? Entonces, esa es su gran cuestión. El problema es que el precio que pagas es justamente el fundamentalismo, pues, ¿no? Es justamente el odio hacia afuera, ¿no? La pertenencia de esto significa el odio a lo otro, pues, ¿no? Y eso, pues, es tremendamente destructivo. Entonces, de esa manera afectan los fundamentalismos, es decir, si alguien de esa comunidad llega a un espacio de poder, entonces toman las decisiones en función de ese espacio de poder. Lo cual no significa que los funcionarios y funcionarias públicas, presidentes, políticos, etcétera, tengan que ser ateos. Pues no, la gente cree en lo que cree, la gente viene de donde viene. El asunto es si las decisiones que tomas en términos de lo político son a partir de algún fundamentalismo, ya sea religioso, ya sea de izquierda, ya sea de derecha, ya sea político, económico, ¿o qué? Sí, a mí, en relación a esa pregunta de la relación entre fundamentalismo religioso y fundamentalismo político del que hablaba Elvis, yo quisiera relevar
4 cosas. Uno, que hay un patrón común en el funcionamiento de estas dos estructuras. Hay un patrón común de sometimiento que obliga a los seguidores a creer y a obedecer. O sea, tanto los fundamentalistas religiosos como los fanáticos políticos son educados para creer en el líder y para obedecer al líder. Y esto es grave, porque esto es todo lo contrario al propio concepto de ciudadanía, ¿no? Y de ciudadano. ¿Quién es ciudadano? O sea, desde el punto de vista religioso, evidentemente se niega el libre albedrío, pero desde el punto de vista sociológico, se niega al individuo como sujeto libre que toma sus propias decisiones, ¿no? Y que tiene su propio sentido común de las cosas. Y esto está directamente vinculado a otro tema, al tema del tipo, del modelo de liderazgo que promueven unos y otros. Y ese modelo es un modelo mesiánico. O sea, tiene que haber un líder, y ese líder es todopoderoso. Y ese líder sabe más que todo el mundo. Y ese líder no se equivoca o casi no se equivoca, ¿no? Y el resto solo tiene que creer en el líder para tener éxito. Y la otra cara de la moneda de eso es el clientelismo. El líder, para proteger a sus súbditos, en la iglesia o en el partido, les cobra un peaje. Y ese peaje es muy alto, ¿no? Incluso es un peaje que atenta contra la dignidad de las personas. O sea, hay líderes religiosos, fanáticos y líderes políticos, fanáticos también y autoritarios, que obligan a sus seguidores a hacer cosas sumamente humillantes. Bueno, hemos oído decenas de historias de chavalas que se vieron obligadas a tener sexo con el pastor porque le dijo que era una revelación divina. Pero lo mismo le dijeron a la Soy la América, le dijo un cura, por cierto, cuando ella habló del abuso sexual, ¿no? O sea, hay un patrón allí por el cual hay que dar una ofrenda desmedida al gran líder para poder obtener su protección. El otro tema es el tema de esta cultura que promueven ambos de resignación, esta cultura providencialista, ¿no? Que también es contraria a toda noción de ciudadanía. Ambos dicen, bueno, si los seguidores de un Mesías, digamos, dicen, es la voluntad de Dios. Todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Y contra la voluntad de Dios, lo único que cabe es aceptar y resignarse. Bueno, más o menos algo de esto ocurre en los partidos. Si usted quiere seguir en el partido, no cuestione al líder. Resígnese a aceptar decisiones, aunque eventualmente no esté de acuerdo con eso. Entonces ahí hay una suerte de infantilización y desciudadanización. O sea, que es grave para el caso de los partidos políticos, porque los ciudadanos son seres críticos, pensantes, actuantes, pero estas enseñanzas son contrarias. Y por último, y esto lo estamos viendo nosotros muy claramente en Nicaragua, es el tema de que en nombre de ese sometimiento al máximo líder, se avala, se justifican la emergencia y la perpetuación de regímenes autoritarios. Aquí hemos oído, por ejemplo, en Nicaragua, repetidas veces hemos oído a líderes de la Confederación de Iglesias Evangélicas decir que solo Dios quita y pone reyes y que hay que orar por Daniel Ortega como el primer, como enviado de Dios, porque si está en la presidencia y sigue en la presidencia, es porque Dios así quiere. Entonces, claro, esto ya es como la síntesis de cómo nos van llevando a un lugar del silencio, del miedo, de la resignación, de la infantilización y además de la impotencia. Y todos estos elementos son la antítesis del conocimiento que necesitamos y de la fuerza que necesitamos para convertirnos en ciudadanos
actuante, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la defensa del Estado laico, con la laicidad? ¿En qué se vinculan? Pues ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo es? ahí está otra vez el asunto. La laicidad es buena hasta para las religiones, porque justamente hace, mira, una de las historias muy bonitas del Evangelio, que es cuando Jesús, cuando llegan y le dicen a Jesús, le muestran una moneda con la cara del emperador, y como básicamente el judaísmo, como todas las tradiciones abrámicas, es monoteísta, monoteísta, y él venía de una tradición monoteísta, monoteísta, en donde no se adora ningún ídolo, pues, ¿no? Que eso es muy interesante porque la adoración de un ídolo significa que ciñes a Dios a este cachito, en vez de comprender la idea de Dios como algo amplio, digamos, que no tiene fronteras, ¿no? Entonces, por eso la idolatría es una herejía, pues, ¿no? Porque es ceñir a Dios a una imagen, o a una palabra, o a un etcétera. Entonces, claro, le ponen este cuadro a Jesús en donde le enseñan una moneda del emperador y en donde le dicen, si tú usas estas monedas, estás siendo idólatra, pues, ¿no? Y entonces él contesta muy bonito que dice, a Dios lo que es, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que mi mamá lo que decía era, al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien, ¿no? Entonces, lo importante de la laicidad del Estado es justamente dejar los asuntos del Estado en el Estado y dejar los asuntos de la tradición, de la fe, etcétera, en donde van, pues que justamente es en las comunidades de fe. Y por eso la laicidad es tan importante. Lo que hacen los fundamentalismos es embarrar este asunto, es como derribar esta frontera. Nos ha costado mucho trabajo a la humanidad, a las poblaciones, construir esta frontera y construir este puente hacia el Estado laico. Y el Estado laico viene desde, o sea, se empieza a construir, digamos, desde que empezamos a entender que hay unas cosas que son de Dios y que hay otras cosas que son de las personas. Que Dios no es el cielo y la tierra, que Dios no es la luz y la sombra, que Dios no es la fogata y el animal. Pues, ¿no? Cuando transitamos en la tradición católica, cuando transitamos del Antiguo al Nuevo Testamento, digamos, dejamos de reconocer a Dios como este trueno, como esta montaña, como este arbusto, etcétera. Eventualmente, en la tradición católica se reconoce momentáneamente a Dios como carne, es decir, como ser humano, y luego como allá, fuera de lo humano. Ahí empieza el proceso de laicidad. Lo que es de Dios y lo que es de las personas es de las personas. Y desde las tradiciones religiosas, de las cosas que se dicen es, no le eches la culpa a Dios de tus tarugadas, ¿me explico? Es decir, Dios te da la libertad. Ya tú sabes qué mundo construyes con esa libertad. Entonces, por eso no hay que mezclar las tradiciones religiosas con el Estado, porque también es embarrar la tradición. No solo es embarrar el Estado de una idea de Dios, porque además eso es lo que hacen los fundamentalismos, ¿no? Embarran el Estado, embarran el contrato social con una idea de Dios, con una idea de fe, con esta idea, por ejemplo, de solamente Dios pone y quita reyes. Pues no seas payaso, pues, ¿no? O sea, eso es una manera de decir, aquí la democracia nos la pasamos por el arco del triunfo y no vamos a respetar la voluntad popular, básicamente. Entonces, no tiene nada que ver Dios con eso, pues, ¿no? Entonces, la laicidad es buena para la fe y es buena para las personas. Es buena para un Estado sano y es buena para una tradición sana. Sí, no, yo, digamos, agregar a lo que decía Ana Francis algunos elementos. Primero, yo creo que la laicidad propone otra ética, ¿no? Otra ética para la relación eh, entre los ciudadanos, ¿no? Y es la ética que está basada en la dignidad de cada quien, en el derecho de cada quien a ir construyendo su propio sentido,
¿no? de la libertad. Y poder ir también configurando su propio mundo espiritual, porque efectivamente, como decía Ana Francis, la laicidad no tiene nada que ver con el ateísmo. Vivimos en sociedades que creen en muchas cosas, que creen en Dios Padre, que creen en la Virgen María como la Madre de Dios, que creen en la Santísima Trinidad, o que creen en Yemayá, o que creen en, ¿verdad? O que creen en una espiritualidad basada en la conexión profunda entre las personas y la naturaleza, etcétera, ¿no? O que creen en el arte como la manera de trascender, o que creen en la bondad a secas, ¿no? Entonces es una ética que le permite a cada quien encontrar sus caminos. O sea, porque evidentemente cada quien tiene sus propias búsquedas y la laicidad respeta esa búsqueda de los hombres y de las mujeres para transitar por este mundo, lo cual no es poca cosa, porque para muchos solo este mundo tenemos, pero incluso para los que creen en otro mundo, la laicidad le da esa posibilidad de ir reformulando su idea, digamos, del paso después de la muerte, ¿no? O de una forma de muerte. Pero más allá de eso, que es propio del individuo y su libertad, y sus grandes desafíos y sus grandes búsquedas espirituales, existenciales, la laicidad también te permite, te permite afirmar la democracia. O sea, sin laicidad no es posible que haya democracia. Porque la laicidad lo que te dice es que el poder de los gobernantes no es como el poder de Dios. O sea, los gobernantes no son omnipresentes, ni omnipotentes, ni omniscientes. Son personas que en determinadas circunstancias fueron electas, y fueron electas por ciudadanos que tienen el poder para designarlo, pero también tienen el poder para quitarlo. O sea, la laicidad te dice que el poder de los gobernantes es finito, por eso ya no estamos en monarquía. O sea, si no fuéramos países laicos, seríamos países monárquicos, y esto estaría terribilísimo, como ya sabemos. Aunque algunos quieren ser monarcas, pues, como el presidente de mi país, pero esa es otra cosa. Formalmente no, legalmente no, porque la Constitución dice que su poder es finito. Y dice también que el poder radica en el pueblo, la soberanía popular, y que es el pueblo el que dice cuándo quita y cuándo pone. No es Dios, como dicen los evangélicos, pues los fanáticos religiosos. No es Dios el que pone y quita presidentes, es el voto popular. Entonces es otro punto de partida para afirmar esos tratos democráticos de los que hablaban a Francia. Y el otro tema es que establece un código en la relación entre los gobernantes y los ciudadanos. Y eso no está mediado por ninguna religión ni por ninguna creencia. Los gobernantes están obligados a respetar a toda la ciudadanía sin exclusión. O sea, no están para establecer una determinada moral en el que unos caben y otros tienen que ser excluidos. Eso es contrario a las más básicas nociones de democracia. Y por último, un tema no menos importante es que el Estado laico te permite ver la diferencia entre la Biblia y la Constitución Política de la República, y te impide esa confusión. O sea, la Biblia cristiana, en cualquiera de sus versiones, no puede contraponerse ni puede desplazar a la Constitución Política de la República. Y esto se está convirtiendo en un problema en muchos países centroamericanos, porque hay parlamentarios, por ejemplo, que están esgrimiendo determinada enseñanza bíblica para oponerse a derechos que son cruciales para los hombres y para las mujeres. Sí, como que basarse en la Biblia sería como basarse en las obras completas de Shakespeare o en la Ilíada y la Odisea, ¿no? Más o menos. Pero además sería negar. Pero además, ojo, porque las historias de Shakespeare son bien buenas, pero no son una constitución.
Claro. No pueden serlo, porque No la pueden ser. Constitución es la expresión de un pacto social. Discutidísimo, razonadísimo, argumentado. Entonces no podés pensar que podés prescindir de la Biblia. Digo, no podés prescindir de la Biblia si sos creyente, pero no podés prescindir de la Constitución política, porque entonces no hay convivencia cívica posible, no hay posibilidades de instalar las nociones de democracia, de ciudadanía. Perdés la fuente de legitimidad que le es propia a los gobiernos en los sistemas democráticos. Oigan, y ustedes, bueno, como Ana, debes de saber que esta es la segunda vez que hablamos de En la Corriente sobre cultura laica. Hace unos años lanzamos una primera versión de esta campaña. Y me acuerdo que en aquel entonces hubo algunas feministas que nos cuestionaron, ¿no? Que por qué las feministas andábamos hablando de estos temas, ¿no? Ustedes, ¿por qué? ¿Cuál sería, qué dirían al respecto? ¿Por qué las feministas que cuestionamos los poderes religiosos y los poderes en general? ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué es necesario desde el feminismo hacer hincapié en esto? Bueno, en primer lugar, porque las feministas hablamos de todo y eso es un poder fantástico. Porque nos da la gana, dice. En eso coincides con el Divine, ¿eh? Coincidieron con el Divine. Pero en primer lugar pienso que, o sea, una cosa como bien importante es que el feminismo maduro, ¿y a qué me refiero con el feminismo maduro? Me refiero a un feminismo que reconozca sus propias contradicciones, que reconozca sus propias coladeras, digamos, sus propios agujeros, etcétera. Desde un feminismo maduro me parece que se puede reconocer que habemos personas creyentes dentro del feminismo. Muchas. Y que habemos personas creyentes y pensantes en el mundo, pues, ¿no? Y que habemos personas creyentes, pensantes, activistas de derechos humanos, lesbianas, bisexuales, ¿no? En el mundo. Y que de alguna manera negociamos con nuestra vocación derecho humanista, con nuestra vocación feminista y nuestra vocación de fe. Pues, ¿no? Y esa negociación es muy interesante. Sobre todo, ni modo que no la hablemos, me explico, ni modo que nos metamos en el closet. Y me parece que justamente, por ejemplo, una de las cosas muy interesantes de las católicas por el derecho a decidir es que de repente en los espacios católicos eran demasiado feministas y en los espacios feministas eran demasiado católicas, ¿no? Y recién ahora pueden empezar a hablar en serio, es decir, pueden empezar no a hablar en serio, empezar a hablar plenamente de su fe. Ahora que desde el feminismo se les arropa de manera distinta. Pues, ¿no? Yo obviamente me identifico mucho con esa agrupación, ¿no? Y me identifico mucho con muchas de sus causas y de sus cosas. Pero deberíamos de hablar de esto porque el 90% de la población del mundo tiene alguna tradición religiosa, sigue algún tipo de espiritualidad, de fe. Y buena parte son las institucionalizadas. ¿Me explico? Entonces, si el 90% de la población de este mundo transita por esta vida teniendo que creer en un algo para transitar este mundo que, como dice María Teresa, no es cualquier cosa, para transitar por esta vida que no es cualquier cosa, pues caramba, vámosle pensando. Y luego, a partir de eso, yo llegué a la conclusión de que la fe, por lo menos desde la fe católica donde yo fui educada, es también un territorio del que me expulsaron. A mí en algún momento alguien me dijo que por ser lesbiana, que por ser feminista, que por ser revoltosa y no haber llegado virgen ni a los 15 años, ya iba a estar expulsada de mi tradición. Pero pues tampoco me lo dijo un padre, tampoco, ¿quién sé quién me lo dijo? O sea, me lo dijeron una serie de chismes entre la familia, entre el run cultural, etcétera, etcétera. Y hasta que un día dije, bueno, a ver qué está pasando conmigo, qué está pasando con mi fe, qué está pasando con mi tradición. Y me di cuenta de que la fe era una especie como de territorio del que me habían expulsado. Y entonces regresé a ocupar mi territorio, pues, ¿no? Y dije, qué casualidad que a las mujeres siempre nos andan expulsando de los territorios, de nuestros cuerpos, de nuestras tradiciones, de nuestros pueblos, de nuestras familias, de nuestras casas, etc. Pues, ¿no?
Entonces, sí, yo estoy en un proceso de reocupación de mi territorio de fe, pues, ¿no? Y sin duda que creo que deberíamos hablarlo porque, porque además, hacia adentro de las instituciones religiosas están ocurriendo unas cosas fabulosas, desde las teólogas feministas, desde las monjas feministas, desde las consagradas, etcétera, etcétera, que están haciendo unas revoluciones tremendas, porque el feminismo está permeando en todos lados. Yo sé que podemos ver que no avanza tan rápido, ¿no? Pero sí avanza mucho más rápido de lo que seguramente pensamos que iba a avanzar, pues, ¿no? Entonces están ocurriendo un montón de cosas y se están rediseñando un montón de cosas y colando un montón de cosas. Entonces me parece que claro que lo tenemos que discutir porque vemos muchas feministas creyentes, punto, pues, ¿no? Tere. Sí, no, yo de acuerdo y yo creo que sí, que hay que hablar de esto porque esta dimensión, digamos, de la espiritualidad es crucial para los seres humanos, para todos, incluso para los que se puedan declarar ateos, porque en realidad declararse ateos no es declararse eh, incapaz de creer en algo. No, esto no es. Pues, o sea, los ateos no creerán en la imagen de Dios que le han vendido las religiones o en la imagen de lo sagrado, pero o esa imagen muy cosificada, muy distorsionada de lo sagrado, que ha estado mediada por estas religiones muy jerarquizadas. Pero la gente siempre cree en algo, porque el creer es una forma de conectarte a la vida. Primero de encontrarte con uno mismo, pero también de conectarte a la vida, conectarte con los otros seres humanos, con los animales, con la naturaleza, con lo que te rodea. Yo no creo que haya un ser humano, aún el más vil, que no tenga una manera de creer, ¿no? Entonces, el tema es que cuando esas creencias son muy pobres y empobrecedoras, hacen daño. Entonces, la segunda razón es esta. Porque el fundamentalismo religioso empobrece la fe de la gente, trastoca, la distorsiona, es una perversión de la fe, es una manipulación y hace daño. Y a nosotras, las feministas, nos ha preocupado muchísimo siempre la violencia simbólica que está, incluso textual, material, que está implicada en los discursos que promueven los fundamentalistas religiosos. Es una violencia atroz, pero no solo contra las mujeres, también contra los hombres, porque nos condena pues a un sometimiento, nos condena a una vergüenza, nos condena a una alienación terrible. No nos deja ser, pues, no cercena la capacidad de elegir nuestros caminos. Y esa violencia simbólica alimenta otra violencia. Entonces tenemos que resolver eso, ¿no? Tenemos que criticar eso, tenemos que y aportar otras maneras de vivir nuestras creencias, las que fueran, sin hacerle daño a nadie. O sea, la ética de no hacer daño a nadie es central en esto. Y esto podría ser nuestra crítica más importante a los fundamentalismos religiosos. Hacen daño, igual que los fundamentalismos políticos, igual que los fundamentalismos económicos. Y el otro tema tiene que ver con la democracia y con los derechos. Tenemos que hablar de los fundamentalismos religiosos y tenemos que hablar del Estado laico, porque si no, no vamos a lograr abrir espacio para el reconocimiento de nuestros derechos, de todos nuestros derechos, y no vamos a lograr avanzar en democracias más sólidas, ¿no? En donde el Estado recupere el papel, digamos, para el que existe, porque es tutelar los derechos humanos de la ciudadanía. Y los fundamentalismos religiosos no permiten eso. Pero yo creo que hay un otro elemento que tiene que ver con el tema del bienestar de la gente. Si no cuestionamos los efectos negativos de los fundamentalismos religiosos, la gente no va a estar cómoda consigo misma
y no va a ser feliz. Es más, la gente va a seguir moviéndose en los círculos de pobreza sin encontrar las fuerzas necesarias para luchar contra todas las formas de desigualdad. En resumen, para luchar contra la injusticia, ¿verdad? Porque este mundo, a ver, América Latina, Mesoamérica, está sumida en un pozo de contradicciones, de conflictos, de violencia, de problemas. Necesitamos luces. Y los fundamentalismos religiosos son un obstáculo, son la oscuridad. Necesitamos un pensamiento distinto para poder hacerle frente a todas estas estructuras de poder que nos tienen como nos tienen, pues. ¿Y cómo podemos ir avanzando hacia esto? ¿Cómo hacer para construir diálogos respetuosos entre las feministas que creen, las que no creen, y la población se define como feminista, pero que es creyente, pero que a lo mejor sí son fieles creyentes de la democracia y del Estado laico? ¿Cómo poder ir construyendo eso? ¿Qué aportamos las feministas? A ver, yo te diría, yo te propondría 3 cosas probablemente no muy populares. Ni siquiera sé si son 3, pero te propongo varias cosas, no sé qué tan populares. Mi esposa, que es judía, ella dice una frase que a mí me sorprende mucho, que dice: lo que pasó en el genocidio judío de la Segunda Guerra Mundial, quienes francamente lo permitieron fueron los que lo observaron. No los que lo hicieron, sino los que lo observaron sin impedirlo, los que voltearon para otro lado. ¿Me explico? Los que vieron pasar los trenes y voltearon para otro lado. Los que vieron cómo se construían los campos de concentración y voltearon para otro lado. Los que vieron salir el humo y voltearon para otro lado. ¿No? Y esa es la gente con la que nos tenemos que aliar, pues, ¿no? Porque los que van y te meten a un horno, no hay nada que hacer con ellos. ¿Me explico? Pero esos son 8 güeyes. Los que voltean para otro lado son millones. Y voltean para otro lado porque no necesariamente saben qué hacer. Entonces, con esas son, me parece, las personas con las que necesariamente tenemos que empatizar. Entonces, por un lado yo te diría, ¿cómo andamos en el reconocimiento de las cosas importantes, benéficas, humanitarias y hermosas que hacen las religiones por el mundo, por la humanidad, por las personas, por los pueblos? ¿Cómo andamos? Yo sé que en la práctica sí, porque en la práctica millones de grupos de derechos humanos, de feministas, etcétera, trabajamos de cerca con grupos religiosos de la teología de la liberación, de los grupos de acá, de los grupos de allá, de los madres de desaparecidos, etcétera, etcétera, que son, ¿no? Muchos son grupos liderados por sacerdotes, por monjas, por etcétera, grupos de fe, etcétera. Es decir, en la práctica hay mucha comunicación y hay mucho trabajo en conjunto, pues, ¿no? Pero ¿cómo estamos en el reconocimiento público de eso? ¿Cómo estamos en el reconocimiento público de la historia que tenemos? En América Latina tenemos una historia convulsa, dolorosa, de conquista, de transgresión, de violación terrible, pues, ¿no? Y además tenemos una historia compleja en donde nuestros pueblos originarios tenían unas ciertas violencias que se conjuntaron con las violencias de los países colonizadores, y entonces hizo un merequetengue y bla, bla, bla. Pero en esa combinación de cosas surgieron un montón de expresiones de muchísimo amor y un montón de expresiones de muchísima construcción. Entonces, ¿cómo hacemos el reconocimiento de eso? Y te voy a poner un ejemplo muy casero, a ver si logro explicarme. En mi historia personal, mi abuelo mató a mi abuela. Y yo no puedo hacer nada con eso. Mi abuelo mató a mi abuela. Pero sus hijos hicieron cosas distintas. Pero las nietas, que soy yo, que somos mis hermanas, hicimos cosas distintas. Y ahorita en mi familia sería muy difícil que un hombre matara a una mujer, que un hombre cometiera un feminicidio. No me imagino que ninguno de mis sobrinos
¿Me explico? Pero yo no puedo cambiar mi origen. Yo no puedo hacer nada para evitar que mi abuelo mató a mi abuela. Entonces, no podemos hacer nada para evitar el pasado. Venimos de un pasado de conquista, de espadas, de desastre, pues, ¿no? De que nos metieron la fe católica a punta de fregadazos, a punta de espadas. Y en ese sentido me gustaría, por ejemplo, utilizar un pedacito de la historia de la Virgen de Guadalupe que me parece muy tremenda, que es que cuando los pueblos originarios vieron a la Virgen María, que venían los conquistadores con su estandarte de la Virgen María, decían, es la Virgen conquistadora. O sea, jamás pensaron que era otra cosa que no una imagen de la conquista. Cuando surge la Virgen de Guadalupe, surge como una especie de combinación en el imaginario de Tonantzin con la Virgen María. Se fusionan y surge esta Virgen morena, que no es una Virgen conquistadora, que es una Virgen protectora. Madre, cuidadora, protectora, que además pasa de ser la Madre de Dios, que es la Virgen María Europea, a ser la Madre de todos, que es la Virgen de Guadalupe latinoamericana. Entonces, esta transición que hace nuestra cultura de esta imagen religiosa y la convierte en tierra, la convierte en madre, porque también es la Pachamama, también se mezcla con la Pachamama y también se mezcla con Copacabana, pues, ¿no? Esta mezcla que hacen nuestras tradiciones y convierten, híjole, pues es tremenda, pues, ¿no? Es tremenda y mueve montañas, y mueve un montón de gente, y mueve un montón de cosas. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo tiramos a la basura? Decimos, como decíamos en el siglo pasado, en el siglo XX, en donde decíamos la razón puede, todo lo va a solucionar la ciencia, todo lo va a solucionar la racionalidad. Tiremos a la basura todo aquello que no se pueda comprobar científicamente. Ajá. Ajá. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué podemos hacer para reconocerlo? Y a lo mejor, en el momento en que empecemos a reconocer que este universo existe, que existe el universo de la fe, que existe el universo de la conmiseración, que existen muchas personas religiosas que hacen mucho bien al otro, que hacen mucho bien al prójimo, que existen muchas órdenes religiosas que hacen mucho bien al prójimo. A lo mejor podemos encontrar un montón de aliados, y nos sorprendemos. Y a lo mejor podemos empezar a dejar en su lugar a los 25 culeros que son los que mandan los trenes de aquí para allá y que son los que prenden al horno. Pero ¿cómo les hablamos a todos los que están volteando para otro lado? Para que podamos comunicarnos. Tere, a hablarles a los que voltean la cara. Bueno, yo creo que hay una tarea que es bien dura, que es la tarea de no aceptar la preponderancia de ese Dios distorsionado hasta el horror que han sido creados por estos grupos autoritarios y hasta fascistas. Eso es una tarea muy difícil. O sea, desmontar a ese Dios intolerante, misógino, homófobo, antiecológico, proimperialista, porque muchos de estos fundamentalistas, por ejemplo, estaban encantados con Trump, por no decir todos, ¿no? ¿Cómo hacer para salvar a Dios de los fanáticos religiosos? A mí me parece una tarea central. O sea, ¿cómo hacer para decirles, no, ese Dios que ustedes se inventaron no es Dios, es el Dios a la medida de sus pobres intenciones, de sus pobres intereses, de su oscurantismo, ¿no? A mí esto me parece una tarea que no solo es, digamos, en términos, digamos, de idea, sino de cómo se vive la religión. Y bueno, mientras tengamos este montón de iglesias que proliferan cada día como los hongos, promoviendo estos discursos de intolerancia y de miedo y de amenazas y de estigmatización, pues la vamos a tener difícil.
De hecho, ya sus hazañas son enormemente devastadoras, pues apoyar a Trump o llevar a la presidencia a un tipo como Bolsonaro en el caso del Brasil, o digamos hacer todas las barbaridades que están haciendo en Centroamérica desde los parlamentos. Entonces, poder contrarrestar esos discursos opresivos, pues a mí me parece que es la tarea más importante. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues bueno, yo creo que hay esfuerzos que ya se han venido haciendo. El trabajo que han estado haciendo las teólogas y los teólogos, desde el feminismo, desde el ecologismo, a mí me parece de una grandeza enorme. Yo también creo que hay que promover otros diálogos entre grupos religiosos y grupos laicos, y creo que hay que apostar, en línea que decía Ana Francis, por estos grupos, digamos, que encarnan esta idea de amor, de solidaridad real, de compasión, de reparación de tantas heridas que tiene este mundo. Y entonces yo creo que en estas otras formas de comunión está el antídoto a los fundamentalismos. O sea, Dios es más que un discurso, que una idea, que una doctrina, que una lista de prohibiciones o de permisos, es una forma de comunión humana. Entonces, si logramos avanzar en esta multiplicación de formas de comunión humana para reparar las heridas, para salvarnos entre todos, para hacer un lugar más amable en el mundo, creo que estaríamos contribuyendo de una manera extraordinariamente sana, saludable, a ponerle frente y a reducir el impacto, digamos, nocivo que tienen los fundamentalismos religiosos. Por acá, perdón. Cosa que no se nos tiene que olvidar, que lo dijo María Teresa al principio, que es que los fundamentalismos son una expresión patriarcal de, es decir, los fundamentalismos religiosos son una expresión patriarcal de las religiones. Ahora, lo que pasa es que no sabemos cómo es una religión sin patriarcado, no lo sabemos, no la conocemos, pero tampoco conocemos un estado sin patriarcado, tampoco conocemos una universidad sin patriarcado, no conocemos una ciudad sin patriarcado, no conocemos una economía sin patriarcado. Entonces, de pronto, ¿por qué somos tan rudas para decir que las religiones son patriarcales? Ajá, y el Estado también, y las empresas también, y la familia también. Todo es patriarcal. ¿Quién sabe cómo sería una religión sin patriarcado? Pero ¿quién sabe cómo sería un país sin patriarcado? No lo sabemos. Ese es el punto. No lo sabemos. Entonces, lo soñamos. Lo soñamos, sin duda, pero de pronto acá Lucero preguntaba, ¿no? Dice que tienen problemas como para juntar el asunto del feminismo de pronto con el asunto de la fe. Pues porque el problema es que las instituciones religiosas son patriarcales, pero si les quitamos el patriarcado. Ahí queda la respuesta, Lucero, un aporte para tu inquietud. Y Yodali Beteta pregunta si es posible construir una espiritualidad libre dentro de una práctica religiosa. Pues a mí me parece... yo creo... No vaya usted, por favor. No, yo creo que es muy difícil, pero hay gente que lo ha logrado. Yo creo que la gente que tiene una fe, digamos, de unas profundidades enormes, lo logra. Lo logra porque se libera del peso de la estructura patriarcales y por ende opresiva. Lo lograron algunas extraordinarias, incluso desde los tiempos de la colonia hasta nuestros días. O sea, tenemos unos ejemplos extraordinarios de mujeres que, digamos, que cuestionaron los preceptos de su iglesia, aunque se mantuvieron en ellas. Pero fueron libres dentro de eso porque su pensamiento y su manera de expresar, digamos, su espiritualidad era muy, muy auténtica. Entonces yo creo que se puede y habrá gente que necesita hacerlo desde adentro. Pero yo cada vez más veo hombres y mujeres, feministas o no,
que están encontrando otros derroteros. O sea, que se mantienen en sus iglesias porque son leales, porque ahí tienen comunidad, porque necesitan compartir con quienes, digamos, se han sentido muy cercanas espiritualmente, por muchas razones, pero que ya tomaron distancia de los relatos más autoritarios, de los relatos más, bueno, más patriarcales y más opresivos. Yo he encontrado gente extraordinariamente libre dentro de la propia iglesia. Otras se han tenido que ir porque no han podido más y a otras las han echado. Pero bueno, son parte de las mediaciones que hacemos, como decía Ana Francis, en todas las relaciones y los vínculos que tenemos en nuestra vida, ¿no? Así es de compleja ese camino, pues. Pero complejos son otros también. Compleja la tienen la vida las feministas dentro de los partidos políticos, por cierto, o las mujeres, digamos, que ocupan cargos de elección popular en estos estados tan profundamente patriarcales. O incluso las mujeres que están metidas, por ejemplo, en movimientos sociales mixtos, también la tienen dificilísima porque pues ahí la marca del sexismo, del machismo es muy ruda. Y en cada momento de la vida, pues las mujeres vamos encontrando nuestros límites, pero también nuestras fronteras, ¿no? Vamos viendo hasta dónde podemos llegar, en qué momento tenemos que romper y encontrar unos nuevos rumbos. Lo que yo sí tengo claro es que creer en Dios o en la forma de Dios que se pueda, pues no está reñido con el feminismo. De hecho, es cierto que las católicas, pero también las mujeres que están metidas en el ecofeminismo, han aportado muchísimo a otro imaginario sobre la espiritualidad y sobre las formas, otros modos de comunicación humana. Y yo creo que de ellas también hemos aprendido un montón. Ana, antes de Tere ibas a comentar. Sí, que a mí me parece que sí, es decir, o sea, ahora sí que te volteo la pregunta, ¿se puede ser una ciudadana libre en medio de nuestras ciudades patriarcales? ¿En medio de nuestras escuelas patriarcales? ¿Se puede ser un estudiante libre en medio de nuestros trabajos patriarcales? A menos que trabajes en el programa feminista La Corriente, pero digamos, ¿no? ¿Se puede ser libre? Pues justamente creo que una de las grandes ganancias del feminismo es justamente la libertad de pensamiento, pues, ¿no? Yo siempre he pensado, no sé si ustedes piensan en la muerte, supongo que sí. Ahorita, pues en esta temporada he pensado mucho en la muerte. Y de las cosas que he pensado es, bueno, yo creo que yo podría seguir viviendo, digamos, si ya no me funcionara nada del cuerpo, podría seguir viviendo si mi cabeza pudiera seguir funcionando y encontrar una manera de dictarle a alguien para que escriba lo que estoy pensando, ¿me explico? O sea, serían las únicas, o sea, sería como mi mínimo indispensable para seguir viviendo. ¿Y esto por qué lo decía? Ah, por el asunto del pensamiento sobre la muerte, es decir, cuando yo hablo de estos mínimos indispensables, pienso que sería el mínimo reducto de libertad. Pues, ¿no? Entonces, de las grandes ganancias que para mí ha sido el feminismo, ha sido justamente construir esa libertad aquí, ¿no? Así es. De la misma manera que hay iglesias o espacios en donde no seas aceptada, o simple y llanamente digo, la verdad es que, pues como lesbiana, hay muchos espacios en los que por tu propia seguridad te conviene que eres lesbiana, pues, ¿no? Ya sea, en mi país, transitando por una carretera, si te para un soldado, es mejor que no se entere que eres lesbiana, punto, pues, ¿no? Pero eso no significa que yo me sienta presa, ¿no? Ok, Ana, ajá, Tere, que te quedaste, No, te dejé. solo un datito. Yo leyendo ahí algún comentario, porque la libertad como todo no es un valor absoluto, ni la vida misma, pues. O sea, son parcelas de libertad que vamos arrancándole a todos los sistemas opresivos. A todo, es decir, desde los más íntimos hasta los públicos, ¿no?
pero, o sea, no creo que que nadie pueda decir que en una sociedad como esta es libre, pero sí podemos decir que somos conscientes de nuestra opresión y que tenemos la posibilidad de resistir. Y eso es mucho decir en estos tiempos de fundamentalismo económico, político y religioso. Es decir, ser conscientes de eso ya es en sí mismo haber recuperado una importante parcela de libertad. Oye, y bueno, ahora les quería hacer un par de preguntas ya más personales dentro de sus áreas de trabajo. Por ejemplo, Ana, ¿qué tiene el cabaret que decir sobre los fundamentalismos religiosos? No, bueno, pues los fundamentalismos religiosos son el tema favorito del cabaret, pues, ¿no? ¿Qué haríamos en el cabaret sin los fundamentalismos religiosos? Lo dirás de chía, pero me acuerdo una vez que vi cabaret sueco, híjole, qué cosa más aburrida. Yo dije, pues claro, pues es que esta gente no tiene problemas, entonces sus espectáculos son muy aburridos. De veras, no hablan de nada, pues, ¿no? Entonces, no, ya en serio. Pues justamente el cabaret siempre trata de poner el ojo en la tiranía, pues, ¿no? En retratar la tiranía, en jugar con la tiranía, en reflejarla. Y la tiranía no siempre está en el poder político, pues, ¿no? Pero la tiranía sin duda que está en los fundamentalismos, ¿no? Políticos, religiosos, etcétera, ¿no? Entonces, pues es de una diversión loca. Me acuerdo, por ejemplo, un espectáculo que hicimos hace muchos años que se llamaba La Santa que nunca cede, y era un Ay, te me quedaste. que era, cada personaje era más horroroso que el anterior, me explico, o sea, cada personaje era mucho peor. Y eso nos permitió hacer unas caricaturas fantásticas, pues, ¿no? Siempre es muy divertido, pues, ¿no? Siempre retratar curitas, siempre retratar obispos. Bueno, Juan Pablo II, pues ni qué te digo, o sea, es de las personas más dañinas, deja tú para la Iglesia Católica, para el planeta, pues, ¿no? Que hemos tenido en la historia de la humanidad. Es un verdadero genocida el tipo, pues, ¿no? Entonces, en el momento en que yo lo pongo en el cabaret como teléfono y lo descabezo 4 o 5 veces por función, pues es muchísimo placer, ¿no? Muchísimo placer y un poquito de justicia, ¿no? De justicia restitutiva, digo yo, pues, ¿no? La posibilidad también de reescribir las escrituras, ¿no? Que te diste que se dio el chance de reescribir algunos libros de la Biblia, Ana, desde esta visión feminista y cabaretera. Sí, sin Cuando, duda. ¿no? O sea, porque otra vez son cuentitos, pues, ¿no? ¿Por qué rayos no voy a contar yo los cuentitos desde una perspectiva actual? Desde una perspectiva más inclusiva, más incluyente, más justa, más amorosa, etcétera. Sobre todo, si piensas que de forma original casi cualquier tradición religiosa en realidad eran un grupo de personas que querían un mundo mejor, pues, ¿no? Ya aquello, en qué desembocó es otro asunto. Pero generalmente, o sea, los cristianos eran un puñado de güeyes y señoras que lo que querían era un mundo más amoroso, en principio, pues, ¿no? Ya después se nos hizo bolas el engrudo, pues, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, es una muy buena manera de regresar a los fundamentos. Así es. Tere, bueno, y desde el feminismo nicaragüense, desde la corriente, desde las organizaciones de los movimientos de mujeres y feministas, allá en Nicaragua, frente a este panorama un poco de desasosiego, ¿qué nos queda? ¿Por dónde va a transitar la corriente? ¿Por dónde podría transitar el feminismo frente a los fundamentalismos y frente a la urgencia del Estado laico? Bueno, estamos mal porque nosotros tenemos un déficit histórico en materia de Estado laico, pues tenemos más bien una clase política que ha hecho un uso y abuso, digamos, de estos discursos muy conservadores para acumular poder. Eso ha sido así a lo largo de la historia.
Con ese discurso nos han conculcado derechos, con ese discurso penalizaron el aborto terapéutico o negaron la educación sexual o aceptaron incluso pues la propia reproducción de formas de gobierno autoritario. Entonces estamos largo, ha crecido, lejos de retroceder, ha crecido el fundamentalismo religioso en Nicaragua. Ya no solo está dentro de algunas iglesias, sino, digamos, a nivel general, vos ves en los lenguajes un recrudecimiento. Entonces el desafío es muy grande. De hecho, cuando trabajamos temas que tienen que ver con derechos, derechos ciudadanos, derechos humanos, uno de los temas más problemáticos, más controversiales, es el peso que tienen esta enseñanza en la generación de jóvenes, ¿no? Porque claro, vienen de esa matriz, les enseñan eso en los colegios, y entonces las voces críticas o que plantean otro imaginario y otra forma, digamos, de entender la espiritualidad y de vivirla, pues son todavía muy escasos. Entonces el desafío está más colocado en esa dirección, poder tener un mensaje claro que a la vez de que respete la libertad de conciencia de la gente, contribuya a construir un imaginario más acorde con la dignidad de la gente. Y esto es un desafío, digamos, en el plano de los discursos, en el plano también de la convivencia, en el plano incluso de las metodologías de trabajo, ¿no? A eso responde precisamente este relanzamiento de la campaña por un Estado laico. Pero hay que seguir trabajando mucho en eso y hay que intentar de alguna manera lograr que el discurso conservador, fundamentalista, no termine de erosionar las nociones básicas que tenemos de derecho, de ciudadanía y de democracia. Y eso con un Estado que está tan debilitado, pues también va a ser un esfuerzo titánico, pues que nos va a tocar y en el que ojalá se puedan involucrar pues la academia, los movimientos sociales, por supuesto las organizaciones de mujeres, que tenemos una conciencia, creo yo, más clara porque nos ha tocado como la peor parte. Pero bueno, yo soy consciente de que eso es un enorme desafío. Oigan, Ana, pues Tere, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron.